más de 5,000 personas. Dice, pero con unos 50, 100 que me hayan dicho que sí lo hayan hecho, fue suficiente para tener el cheque que tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vas a ganar dinero? Mucho dinero, cuando lleves muchísimos nos y no hayas parado. Ok, segundo punto importante, que las cosas que te van a suceder en el Mercado Red es que la gente no va a hacer lo que dice que va a hacer si la gente no va a cumplir su palabra. Que alguien dice, no, es que yo voy a meter a... ¿No les ha pasado? A mí me pasaba que metí a alguien y dice, oye, pero ok, eso de meter 2 y si con 3 centros puedo meter 4, pero la verdad es que yo creo que la siguiente semana yo voy a meter 80. Me han dicho eso, ¿no? Y llegan a la junta y no llegó ni uno, ¿no? Y dice, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer otro, y finalmente no hace nada de lo que decía que iba a hacer. Eso es la segunda cosa que va a pasar. Que va a entrar alguien y dice que va a hacer, voy a ir a la junta, voy a traer esto, y no hace, y uno empieza a tener conflicto. Es que tú dijiste que aquí era el compromiso, no se pelee, es parte de... Cuando a mí se me murió mi primer paciente, yo estaba así como que, híjole, se me murió mi paciente. Y mi jefe en aquel entonces me dijo, mi patrón, que era un médico ya de más años, me dijo, se empezó a reír de mí casi de una manera así cruel, como dice, ay, Peña, me dice, ¿qué creías? Me dice, porque ya estaba yo así todo cabizbajo. Dice, ¿qué creías? ¿Que nunca se te iba a morir algo? Dice, mira, los únicos médicos que no se les han muerto un paciente son los que no han sido médicos. Son los que dan clases. O se te va a morir por algo incurable, o se te va a morir de viejo, o se le va a caer un piano del cielo, pero se te va a morir. A los únicos que no se les muere nadie son los que dan clase. Y Chansey lo aburre tanto en la clase que hasta se le muere. Pero es parte de... ¿Alguien de aquí tiene alguna compañía constructora? Mi hermano es arquitecto. ¿Y quién levantó la mano? ¿Alguien levantó? Don, padrino. Don Jaime Quiroz. ¿Alguna vez te ha faltado un albañil el lunes? Todos los lunes. ¿Sí? Ok, y esa es razón suficiente para cerrar tu constructora. ¿Por qué? Porque habrá alguien que tenga alguna constructora, por más pequeña o multimillonaria, que no le falten el lunes. Es parte de, le decimos en México, gajes del oficio. ¿Sí o no? Así, aquí ¿cómo le dicen? Gajes del oficio. Entonces ese es el segundo. Y el tercero le llaman los gringos attrition. Attrition. En español, la traducción sería que se te salga gente. Bajas. Es decir, que alguien estaba y tú creías que estaba y de repente te enteras que ya no está. ¿Ok? Entonces, si te ha pasado que te digan que no, si te ha pasado que no hacen lo que dicen que vas a hacer, y te ha pasado que alguien estaba y después ya no está, ¿sabes qué? Felicidades, tú estás trabajando en nuestra industria y tú estás haciendo el trabajo adecuado y correcto. Es en serio, porque a Conchita, a Eduardo y Conchita 108, gente se le sale. A mí se me sale, he tenido que rehacer, me han dicho que no. El que yo creía que me iba a decir que sí, me dijo que no. Y el que yo creía que me iba a decir que no, me dice que sí. Y el que yo creía que iba a hacer mucho no hizo nada. Y el que yo creía que iba a no hacer nada, resulta que hizo muchísimo. Al doctor Jorge Vázquez, en el trabajo, cuando yo le invité, nadie lo quería. Y hubo otro doctor que me dijo, Peña, ven, mira, yo te voy a decir una cosa, güey. Se hablaba. El Vázquez, la verdad, no le metas mucha energía, ese güey no la va a hacer en Usana, no la arma. Eso me lo dijo. Y yo así como que, ok. Y yo creo que Jorge lo alcanzó a escuchar y más se enojó y más se puso a patrocinar y ahora es líder Esmeralda
y en unos meses seguramente va a ser diamante, que va a que vuelva. ¿Sí me explico? Pero nadie le apostaba a él. Entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes? Consíganse un amigo, que si yo invité a Carlos Pastrana, que mi amigo me diga y que alcance y me escuche. Es que Pastrana no la va a hacer. Escuche, denle el orgullo, ¿sí? Para que le escuchen. Entonces, esas tres cosas te van a pasar. Pero lo importante es que sepas que aunque te pasen, no pasa nada. A todos nos pasa. Al mejor líder de mercadeo en red le ha pasado. Entonces no permitas que eso robe tu sueño. Es parte de. Aprende a manejar el rechazo. No te rechazan a ti, se rechazan a ellos mismos la oportunidad de otra vida. Esto no es para todos. Alguien tiene que volar el avión de Avianca y alguien tiene que hacer el chef del restaurante al que ustedes van a ir. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Creo que ya se me acabó el tiempo. 3 pasos que hacemos en Usana. Yo me voy en base de 3. Invitar, presentar y capacitar. ¿Ok? Todos, si a mí me dijeras, Alberto, a ver, ¿qué voy a hacer en Usana? Uno, vas a invitar. ¿A qué los voy a invitar? A que vean una presentación. Sí tiene láser, ¿verdad? Invitar. Entonces tú los invitas a que vean una presentación. Esa presentación va a llevar a cabo que la persona va a ver la información de tu empresa, va a ver la información de tu grupo y de ahí va a decidir si entra o no. Si entra, tú lo capacitas. ¿A qué lo capacitas? Lo vas a capacitar a que aprenda a invitar y aprenda a presentar para después él aprender a capacitar. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Yo invito a un amigo, le doy una presentación. Si decide entrar, le doy capacitación. Si decide no entrar, le doy seguimiento. Espero, puedo hablar con él. De eso va a hablar un poquito más Eduardo. Va a hablar sobre las actividades que ustedes hagan, tienen que hacer en Usana. ¿Okay? Que es parte de ella. Le dije, si yo lo voy a decir, si tú lo vas a decir, Eduardo, ya no tengo tiempo. Entonces, te presentas. Yo voy a cubrir la parte de la invitación. Ahora, ¿por qué la parte de la invitación? Porque lo que ustedes necesitan saber de un inicio para hacer Usana es invitar. Una persona puede crecer en Usana en base a un evento. ¿Sí? Ustedes tienen que aprovechar los eventos. Yo he visto personas que llegan al evento con 10 invitados y he visto personas que llegan al evento sin ningún invitado. Es que viene a aprender. Olvídate de aprender. Es como decir, llegaste a aprender la bicicleta sin la bicicleta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Efectivamente, no tienen que ser excelentes presentadores, porque pueden llevar 10 personas y ponerlos frente a un Eduardo Barreto que les presente. ¿Sí? La primera actividad que tienen que dominar ustedes es la invitación. ¿Ok? Y la invitación lleva ciertos pasos. Y vamos a ver cuáles son. Hay una fórmula. Esta fórmula es maravillosa. Yo la he empleado en muchos aspectos de mi vida. Y es tan poderosa que no les puedo contar qué he hecho con ella. Pero les voy a contar qué he hecho con ella en Usana. Cuando yo aprendí la fórmula, yo era líder oro. Me había costado mucho trabajo echar a andar mi negocio. Realmente yo considero que me fui ahora en ese momento por suerte, podríamos decir. Pero dicen suerte es traducción de mucho trabajo. Pero posteriormente, cuando aprendí la fórmula y me empleé, 3 años consecutivos me fui al Growth 25, que fue de los 25 que más crecen en la empresa. Seguido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque empecé a mejorar en mi invitación. Aprendí que a mi prospecto tengo que establecer el saludo, después calificarlo, después invitarlo, manejar sus preguntas y objeciones. Que las preguntas y objeciones pueden salir en cualquiera de los pasos. ¿Okay? Este lo puse simplemente por ahí, pero puede estar en el saludo, una pregunta y objeción. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Objeción. Oye, ¿quién eres tú? Primera objeción. ¿Sí me explico? Ahí me puede salir la objeción o la pregunta. O a la hora de invitarlos, o establecer invitación. Oye, te invito, pero ese día no puedo. ¿Sí? Objeción.
lo califico. Oye, pero aquí lo que te gustaría hacer es que, David, ¿pero por qué quieres saber? ¿Sí me explico? Objeciones pueden salir en cualquier punto de la fórmula, pero si ustedes lo hacen adecuadamente, no tienen por qué generar objeciones. Un punto importante al rato que hable de objeciones es que si a ti te dan, escuchen bien, y ya estás trabajando, ya llevas cierto tiempo en Usana y te están dando la misma objeción, vez con vez con vez con vez, ¿saben quién es el problema? Ustedes, no el prospecto. Si a ti te dan la objeción de, no es que lo que pasa es que yo tengo que preguntarle a mi doctor, y te la dan, es que a mí siempre la gente dice que le tiene que preguntar a su doctor. Y me dicen, ¿en serio? ¿Eso te lo vas a aclarar? Pues sí, aclarar, porque pues me dice lo mismo. Dije, sí, tú estás diciendo algo que está generando esa objeción. Porque en veces quizá estás usando un término como, no, es que tu mito está muy bueno. Esto de los medicamentos Usana son maravillosos. Entonces la persona piensa en medicamento, donde no es medicamento, dice, no, medicamento, yo vi en la tele que no debo de autorrecetarme. Entonces, no, déjame le pregunto a mi doctor, ¿ven cómo generar la objeción? Con palabras que ustedes dicen. Entonces, ¿qué necesitan hacer ustedes? Afinar nada más. No pasa nada, no están haciéndolo mal, no es que los prospectos estén mal, es que uno está haciéndolo mal, se está uno dando de rodillazos y uno hay que aprender nada más un poquito de equilibrio. ¿Sí me están siguiendo? Ok, entonces vamos a definir cada uno. Saludo. Definición. Lograr que tu prospecto hable libremente acerca de sí mismo. Cuando tú le hablas a una persona y la saludas, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. No has establecido el saludo. El saludo lo estableces cuando tú, le decimos en México, romper el hielo. Cuando tú ya generaste esa confianza donde tu prospecto está hablando libremente acerca de sí mismo. Entonces, cuando tú le dices, hola, ¿cómo estás? Carlos, muy bien. ¿Cómo está la gente? Ah, muy bien. Tus hijos, bien, fíjate que mi niña ya está creciendo, está jugando tenis, y le ha ido muy bien, y cuando en Suiza anda esquiando, súper bien, y es lo que siempre has querido decir, yo siempre he querido que viaje. Y empezó a hablar él, yo ya establecí el saludo. De ahí yo puedo establecer el siguiente paso, que es la calificación, pero vamos a hablar primero del saludo. ¿Cómo logras que tu prospecto hable libremente? Este es un punto muy importante porque a veces las personas me dicen, es que sí, yo hablo con ellos, les hablo, pero no sé cómo termino que no puedo hablar de negocios o sacar el tema de Usana. ¿Les ha pasado? Que así como que hablas y hablaste de todo, pero nunca pudiste hablar de Usana y no te atreviste a hacerle la invitación. Y así como que, ok, bye, y cuelgas y dices, híjole, estuve como 40 minutos hablando y nunca pude hablar, nunca pude hacer lo que mi propósito, que era invitarlo a la junta, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cómo hablas de un tema? ¿Quién escoge el tema de conversación? O más bien aquí, ¿quién controla una conversación? La respuesta es el que pregunta, el que entrevista. ¿Cómo están tus hijos? Entonces yo estoy hablando del tema de familia. Si yo le pregunto, oye Pastrana, ¿y cómo va tu trabajo? ¿En qué empresa estás hoy en día? No, pues me va a decir, estoy ahorita en Herbalife, en Usana. Me empieza a platicar con Usana, me hace muy bien, soy muy feliz, etcétera, etcétera. Muy bien, y tienes mucho trabajo, híjole, no duermo, de veras, tanto trabajo ahorita, pero no duermo, estoy muy cansado, tengo mucho estrés, por poner otra empresa, ¿no? Pero me empieza a hablar de lo que le gusta, pero me empieza a hablar también de qué es lo que no te gusta de tu trabajo. Pues la verdad, mira, me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero probablemente la remuneración pues no es tan espectacular como yo quisiera. ¡Ting! ¿Sí? Ahí me acaba de pasar al siguiente punto. Ahora, no voy a entrar mucho en esto. Entonces, el punto importante es cómo logras que hable libremente acerca de sí mismo. Este punto es muy importante para que lo practiques y sea la esencia de lo que tú haces en Usana. Usana no se trata de ti. Usana se trata de él. ¿Sí me explico? En el ejemplo de que si él es mi prospecto, yo no estoy tras de mí. Porque si yo hablo con Carlos y le digo, Carlos, te tengo una propuesta de negocios, ¿saben que normalmente la reacción de una persona cuando le dicen eso es que te quiero hablar de un negocio? Si nada más te vas así libremente, muchas veces la persona piensa, pues igual y me dices, pero la primera pregunta en su mente es, ¿negocio para mí o negocio para ti?
Si una persona le cuesta cerrar, es porque realmente el prospecto no ha visto el negocio para él. Dice, bueno, pues lo que pasa es que Eduardo quiere que compre porque seguramente, pues como ya me explicó la escritura, si yo compro él gana, pero ¿dónde gano yo? Entonces podemos decir, Eduardo, entonces quiero ganar. No, mira, espérame. ¿Por qué? Porque siente que en vez de entrar para un negocio para él, piensa que el negocio es para ti. Pero si tú te interesas en la persona, en vez de hacerte el interesante, yo tenía un prospecto que decía, no, es que Usana, mira, lo que pasa es que todo empezó un día en la NASA. Así le dijo, no tenía capacitación, y les dijo, oye Alberto, me trae dos muchachas, y me dice, Alberto, les dije, pues les hablé del doctor, nada más si me preguntan, el doctor estuvo en la NASA y los consumidores los usaron en el espacio para que encontraran que eran efectivos. Les inventó un rollote. ¿Y por qué? Porque trató de hacer algo interesante, ¿sí? En vez de haberse interesado en la persona, sino en vez de hablar de ti, mejor que el tema de conversación sean ellos. Si ellos ya te preguntan y tú les cuentas tu historia, bueno, si es diferente, ¿no? Ya ven cómo estamos, que te quiero contar mi historia. Igual, si tú le vas a hablar de ti, dile a la persona, mira, te hablo porque quiero hablar de ti, pero también te quiero contar así rápidamente mi historia, lo que me ha pasado, poner con vida, porque esto puede ser algo bueno para ti. Pero finalmente, si yo le cuento mi historia, lo estoy haciendo a expensas de él, de que yo quiero que él vea mi historia, porque todo se trata de él. Sí, entonces, interésate en vez de hacerte el interesante. Para los chicos jóvenes, solteros, adolescentes, si tú quieres salir con una chava, tú puedes llegar y tratar de hacerte el interesante. Yo me dejo un bebé, felicidades. Sí, dices, hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta aquí? Si no, pregúntale sobre ella. A las mujeres les encanta hablar de ella. Luego ya no les para el pico. Ok. Cualidades de un buen comunicador. Ahí les va. Primero, interésate en el prospecto. Segundo, no te distraigas con nada. Si la persona te está hablando sobre sus hijos y tú estás empezando a textear, y dice, hay un video que dice, hace 2 meses murió mi papá. Y está yo lo buscaba. Perdón, sígueme hablando de tu trabajo. Hay gente que hace eso, Entonces tú tienes que estar, ¿qué? No distraerte con nada. Ten una expresión sincera y amigable en tu rostro. Si tú siempre andas con cara de mojo, no la vas a hacer. ¿Cuál es la expresión amigable y sincera en tu cara? A ver, mamás, hoy es Día de las Madres. Ok, mañana es Día de las Madres. Bueno, mañana es Día de las Madres. ¿Okay? Quiero que piensen las que son mamás. La primera vez que abrazaron a su bebé recién nacido. ¿Se acuerdan? Cuando lo conocieron por fin. Ok, esa expresión que trae es la que necesitan traer todo el día. ¿Sí? Es como que una cara abierta. ¿Sí? Una cara abierta. Porque hay unas personas que dicen, sonríe. Y dicen, no, eso no se está viendo de mí. No, es una idea, porque dice, se está burlando. En una ocasión decía un maestro, ¿no? Decía, cuando hablábamos de auscultación en medicina, dice, si tú vas a palpar a un paciente, pues asegúrate de que no traiga las manos frías. ¿Sí? Porque ¿qué sientes cuando trae la mano fría? ¿Sí o no? Nada más que decía, entonces en una de esas